Literatura, filosofía, teología e historia en el ámbito ruso. Conocido en el país, desconocido, no tan conocido en el ámbito occidental y en España muy poco conocido. Pero la cultura rusa sí que tuvo algo de penetración en la parte oriental del continente, pero muy poco. Donde es muy conocida la propia cultura rusa es dentro del país. Pavel Nikolaevich Milikov fue historiador y político ruso, uno de los historiadores más destacados de la tradición liberal rusa. La obra es Russia and its Crisis, de 1905, que es Rusia y su crisis, que se publicó en 1905. Fue uno de los historiadores de la tradición liberal, es decir, contrario al régimen comunista que se impuso tras el nacimiento de la Unión Soviética en 1922. Fyodor Twichev fue poeta ruso. La obra es Rusia y la Revolución, de 1849. Twichev parece que predijo el futuro porque en 1922 nació la Unión Soviética bajo un régimen comunista después del triunfo de los bolcheviques en la Guerra Civil rusa. Iván Banin fue escritor ruso con la obra Aldea de 1909. Vasily Zhukovsky fue poeta, reformador y occidentalista ruso. La obra es El bardo en el Kremlin de 1816. Andrei Viley fue novelista, poeta y crítico ruso con la obra El palomo de plata de 1910. Y Veresaev fue escritor ruso, la obra Sin rumbo de 1895. Importantes escritores en Rusia entre los siglos XIX y XX y que su huella perdura dentro de la cultura. Piotr Bengardovich Strumbe fue ensayista y político ruso, uno de los representantes del llamado marxismo legal. La obra es Subjetivismo y Objetivismo en la filosofía moral de 1901. Anfang Seifert fue poeta ruso. La obra es Fuegos tardíos de 1883. Dos grandes escritores en la literatura rusa. Nikolai Berdiaev fue filósofo ruso. La obra El sentido de la historia de 1923. Y Alexei Homiakov fue filósofo, escritor y teólogo ruso. La obra es La Iglesia Latina y el protestantismo desde el punto de vista de la Iglesia de Oriente. Homiakov, cercano al pensamiento religioso, pero Berdiaev estuvo cercano primero al pensamiento marxista, luego pasó al propio pensamiento idealista, al idealismo, el propio Berdiaev, y finalmente se acercó a ese pensamiento cristiano. Es decir, que viendo los dos se acercaron más a ese pensamiento de la religión, y bueno, pues sobre todo Berdiaev estuvo cerca del marxismo y se pasó al pensamiento del idealismo, todo ello en el ámbito filosófico. El propio Nikolai Berdiaev es uno de los filósofos más importantes del siglo XX y en parte de finales del siglo XIX. Sergei Bulgakov fue teólogo ortodoxo y economista ruso. La obra es del marxismo al idealismo. Otra figura dentro del pensamiento que sacó primero al marxismo, luego al idealismo y por último al pensamiento religioso dentro de la teología ortodoxa del país. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo de las ciencias sociales rusas o la cultura, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Y luego lo repetís, soy historiador, finalizo y os mando saludos. Adiós.